Ayer vimos el pasaje de la primera de Pedro, el capítulo 5. Hoy vamos a centrarnos en el versículo 10, que nos habla del Dios de toda gracia, pero específicamente vamos a hablar hoy de la gracia. Vamos a entender qué es eso, vamos a recordar lo que es eso. La humanidad podríamos dividirla en tres grandes grupos actualmente. Uno, que vive como si Dios no existiera. El segundo grupo es aquel que tiene una religión con Dios, tratando de contentar a un Dios que la mayoría de las veces aparece en su religión como un Dios castigador, un Dios furioso. Y solamente un pequeño grupo de la población se acerca al Dios de toda gracia. La primera de Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, hoy vamos a hacer una aproximación muy práctica, muy de todos los días, a esta tremenda revelación y verdad de la vida cristiana. Entendiendo que como cristianos muchas veces hemos caminado más bien cercanos al Dios de la religión, al Dios que nos está exigiendo continuamente, y no al Dios del que habla aquí la primera de Pedro, versículo 10 del capítulo 5. Ya sabemos que por definición gracia es recibir algo inmerecido, pero como dijimos que no íbamos a ser tan teológicos, sino vamos a ser muy prácticos, vamos a usar palabras más cotidianas. Gracia es entonces cuando Dios te trata, no según tu desempeño, sino según su amor, el que ha decidido tener por ti. Pero ¿cómo así? Entonces, si yo cometo un error, si caigo en un pecado, precisamente esa es la bendición tan grande de entender lo que es la gracia. No es según tu desempeño, no es si tú te empeñas muchísimo en ser un excelente cristiano, aunque hay un mandato en el Antiguo Testamento: te mando que te esfuerces y seas valiente. Sin embargo, con la venida del Señor Jesucristo, se vino a revelarnos a nosotros una faceta desconocida de ese Dios que había sido una deidad religiosa para el pueblo judío. El pueblo judío gastó toda su historia tratando de cumplir, según los mandamientos, a ese Dios que parecía nunca estar contento con lo que se hacía. Esta es una de las grandes diferencias entre los dos pactos. Cuando llega el nuevo pacto, entonces el Señor inaugura una nueva forma de aproximación a su pueblo. No es solo el perdón de pecados, tampoco, no podemos caer en ese simplismo, sino es la forma en que Dios se relaciona contigo todos los días, sin ningún mérito tuyo. Para que su gracia se derrame sobre ti, Él nunca mira tus méritos, mira su amor y su bondad. Sin embargo, la gracia no significa que todo esté bien entonces en la relación con Dios. Significa que Dios sigue contigo mientras te va transformando. Y si asimilamos bien estos conceptos, vamos a ver que podemos descansar, espiritualmente hablando, de una presión que nuestra carne le mete a la relación con Dios. Porque vemos que la gracia depende enteramente de nuestro Padre Celestial.
Entonces vamos a mirar algunos aspectos sobre cómo se ve la gracia en la vida real, pero antes voy a hacer dos preguntas. La primera es: ¿por qué es tan importante la gracia? Porque hace la diferencia entre una religión de un Dios austero que juzga, donde el hombre busca aplacarlo y acercarse por lo que hace. Esa es la definición de todas las religiones de todo el planeta Tierra. Es un hombre intentando acercarse a Dios y haciendo cosas para que ese Dios esté contento. Entonces puede ser o arrodillarse 5 veces al día, o hacer muchos ayunos, o sacrificar animales, o cumplir al pie de la letra los mandamientos. La gracia en la vida cristiana no exonera, no perdona la obligación del creyente. Sigue existiendo una obligación, pero aquí lo que hace es que la gracia nos revela que el poder de Dios está a disposición del creyente para acercarse y complacer a ese Dios. Entonces decíamos que había una diferencia entre una religión y una vida espiritual única, porque pueden examinar ustedes todos los tratados de religión y no van a descubrir una doctrina como la del cristianismo. Es única, pero también porque la relación entre la persona y ese Dios es única. Es una vida espiritual única como relación de una persona con mayúscula, bondadosa y omnipotente, con otra persona con minúscula, necesitada y desvalida. Aquí es donde empieza el sentido de las bienaventuranzas, cuando dice: bienaventurados los pobres en espíritu. El pobre en espíritu es el que se reconoce necesitado de Dios e incapaz de acercarse a Él. Entonces, ¿cómo es la gracia en cada momento? Ahora sí vamos a ver los aspectos prácticos. Primero, cuando fallas y no eres rechazado. Un ejemplo: de pronto prometiste no volver a reaccionar mal. Sin embargo, volviste a reaccionar otra vez conforme a lo opuesto a tu promesa. Entonces, ¿qué ocurre en el interior? La mente dice: le fallé a Dios, ya no puedo orar hoy, no me puedo acercar a ese Dios, le fallé. Pero la gracia dice: ven precisamente ahora. Hebreos 4, 15 al 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú vas al trono de la gracia buscando gracia para tu necesidad, para el oportuno socorro, dice la palabra de Dios en Hebreos 4:16. Haz tuya esta palabra. Acércate pues confiadamente al trono de la gracia cada día, cada momento, porque allí vas a obtener misericordia, dice, y gracia. Entonces la gracia no aprueba tu caída, pero tampoco te expulsa por ella. Te levanta dentro del proceso. El crecimiento espiritual empieza cuando dejas de esconderte después de fallar. Dicho de otra manera, la maduración empieza por reconocer las fallas, porque se confía en la gracia de Dios sustentadora, perdonadora y levantadora. Un segundo ejemplo práctico: cuando no puedes cambiar de inmediato. Por ejemplo, cuando sigues luchando con la misma debilidad durante años. Pensamos que Dios solo nos soporta mientras mejoramos rápidamente.
Pero Dios trabaja en la profundidad, no con la velocidad. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquí no se nombra la gracia, pero está implícita en ese planteamiento. La obra del Señor, nuestro Padre, es perfeccionarnos día tras día, por su gracia. Entonces, la gracia es la paciencia activa de Dios sobre tu proceso. No te deja igual, pero tampoco te abandona cuando vas muy lento. Dios no está apurado. Él está comprometido en la obra de perfeccionarte. Tercero, cuando recibes fuerzas que no tenías. Por ejemplo, un día difícil que creías que no podías soportar, sin embargo, lo atravesaste sin quebrantarte. Y te preguntas, ¿cómo fue ese milagro? Isaías 40, 29 al 31 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Esto es la gracia en acción. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Es una renovación en todo sentido. Él es el que nos da la capacidad de caminar con Él. Nos muestra el camino, pero pone su mano en nuestro hombro y nos dice: no temas, yo te ayudo. Entonces, la gracia también es la capacidad prestada de parte de Dios en el momento necesario. Muchas veces la gracia no evita la carga, sino que te vuelve capaz de cargarla. Esto último es muy importante porque algunos piensan que la gracia es entonces vivir una vida absolutamente perfecta, sin deudas ni físicas ni morales, con bendición completa, salud perfecta, recursos a dos manos, y eso nunca se va a dar. Lo que el Señor trae es la capacidad de soportar la carga, y eso es gracia. Cuarto, cuando entiendes después. ¿Cómo así? Vamos a ver. El ejemplo que estamos usando, algo que te dolió profundamente tiempo atrás, hoy tiene sentido. No cambió el pasado, pero cambió tu interior. Juan 13:7 dice: respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Por eso es que es tan importante entender la obediencia bíblica. Nosotros obedecemos sin entender, porque el entendimiento llegará después. En el mundo es al revés. Primero tienen que entender para después obedecer. Nosotros lo hacemos a la manera de Dios. La gracia entonces ilumina también toda nuestra vida retrospectivamente. Te permite ver propósito donde antes solo había herida o dolor o falla. Esto te reconcilia contigo mismo. Esto hace que tu pasado ya no sea tan pesado, que entiendes que te equivocaste, pero Dios tenía un propósito alto por el cual hoy estás mejor que cuando cometiste ese error. Como vemos, la gracia lo que hace continuamente es reconciliarnos con Dios más y más y quitarnos peso que muchas veces nosotros mismos nos echamos en los hombros. Nuestro cristianismo lo complicamos con una cantidad de normas que suelen ser creadas por el hombre. Dios nos dice otra cosa para que entendamos. La cuestión es que con Dios entenderlo debería ser tan sencillo, porque son verdades así como esta que estamos viendo,
que la razón no es capaz de aceptar, entonces a nivel de nuestra mente lo complicamos. Lo sencillo que Dios nos enseña lo volvemos un enredo. Quinto, cuando Dios no responde como querías. Por ejemplo, oraste para que algo se fuera de tu vida, pero resulta que Dios no quitó eso, sino que te sostuvo dentro. Segunda de Corintios 12, versículos 8 y 9. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está implícito que el aguijón de la carne de Pablo no le fue quitado. Lo que le dio fue la fuerza para vivir con eso. Y eso entonces nos da una nueva dimensión de vida y nos da paz en nuestro caminar cristiano. Porque la gracia no siempre es liberación inmediata, pero casi siempre es compañía constante de parte de Dios. Entonces la mayor gracia no es que Dios quite el problema, sino que no te suelte dentro de él, te sostiene en medio del problema. Sexto, como capacitación para tu llamado, la gracia como capacitación. Primera de Corintios 15:10, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Este versículo es para leerlo varias veces y meditarlo con la ayuda del Espíritu Santo. Es preciosísimo y explica 2 cosas importantes, al principio y al final. Por la gracia de Dios, tú eres lo que eres. Las cualidades, los dones, la riqueza que tú puedas tener en tu personalidad y en tus cosas materiales y espirituales, todas provienen de Dios, porque tú eres lo que eres por la gracia de Dios, dice la primera de Corintios 15:10 al empezar. Y la segunda es que dice: antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. El ministerio de Pablo fue tan grandioso porque Pablo entendió que no era con sus fuerzas, era en la fuerza del Espíritu Santo, en la gracia. Porque la gracia no solo perdona, también capacita. Cuando enfrentas un llamado que te sobrepasa, que es demasiado grande según tu razón, la gracia provee capacitación divina. Así te puedes explicar cómo un ministro de Dios soporta tantas presiones en un momento dado, tantas cargas aparte de las suyas, y te puedes explicar cómo tú has llegado hasta este momento a pesar de las dudas, a pesar de las amistades malas, a pesar de las trampas ocultas. Es la gracia de Dios que te ha sostenido, no es tu mérito. Entonces, un padre primerizo, un líder nuevo, un maestro principiante, todos son equipados por gracia con sabiduría y capacidad que no poseían naturalmente. Por eso no se puede criticar, por ejemplo, a un pastor recién llegado. ¿Le falta experiencia? Sí, pero puede que la gracia del Señor, no digo puede, la gracia del Señor lo está capacitando para que un día ya tenga no solo el conocimiento, sino la experiencia también. Entonces hoy hay que orar por él, no criticarlo. Y fíjense con el ejemplo del padre primerizo es muy claro. Vemos cómo esas parejas que encargan su primer bebé salen adelante y nunca tomaron un curso sobre cómo ser padres. Es la gracia de Dios que capacita a los humanos y a los animalitos para ser buenos padres. Toda la capacidad entonces de un pastor debe descansar en la gracia maravillosa de Dios. Por eso es que
Le damos la gloria a Él siempre, porque es Él. Repito, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y más adelante dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué importante es entender esto. Si tú tomas esta palabra, la desmenuzas, la meditas, la ejercitas todos los días, vas a ver cómo se te va quitando peso de tu vida cristiana. Carga inútil. Séptimo, como favor inmerecido. Proverbios 3 al 4. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Oportunidades, por ejemplo, no buscadas, o puertas que se abren inesperadamente, o personas que te apoyan cuando normalmente no tendrían por qué. Esa es la dimensión de la gracia. Y nos recuerda que Dios obra no solo en nosotros, sino también en todo a nuestro alrededor, para que recibamos bendición. Si estamos comprendiendo esto, estamos también entendiendo por qué tenemos que ser más y más agradecidos, más y más adoración de glorificación. Señor, tú eres grande. Es que mira todo lo que haces a nuestro alrededor cada día. Octavo, como restauración después de una pérdida. Salmos 35. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Dios toma los pedazos rotos y siempre crea algo hermoso. Restaura relaciones, redime tiempo perdido con sabiduría y sana heridas que parecían permanentes. Todo por gracia. Noveno, ¿cómo ser usado a pesar del pasado? Importantísimo este punto también. Primera de Timoteo 1:13 al 14. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante. Entonces tu testimonio de redención se convierte en ministerio. Pablo pasó de ser perseguidor a apóstol. Pedro, de negador, pasó a ser predicador. Dios no borra tu pasado, lo redime para sus propósitos, lo sana y lo fortalece para que entonces tú des testimonio de lo que te pasó y eso sea fuente de sanidad para otros necesitados. ¿Te das cuenta por qué el ministerio no es solamente el de ser pastor, de púlpito? Todos podemos ser pastores algún día. Décimo, bueno, sí, ¿cómo enseñar para vivir diferente? Romanos 6:14 al 15. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos? En ninguna manera. La gracia no es licencia para pecar, es poder para vivir diferente. Tú te transformas no por temor al castigo, sino por amor a quien te salvó y te manifiesta ese amor de tantas maneras. Y por la misma razón, sirves entonces de testimonio para que otros aprendan de tus equivocaciones y errores. Y te conviertes en fuente de bendición para ellos. 11. Como gracia para extender a otros. Mateo 18:21 al 22. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Cuando has recibido la gracia abundante de Dios, tú te vuelves generoso para extenderla. Perdonas porque fuiste perdonado. Eres paciente con los procesos de otros porque has visto cómo Dios es paciente con tu propio proceso. Y el último ejemplo de hoy,
como sostén en la espera. Lamentaciones 3:25 al 26. Bueno es el Señor a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. La gracia no solo te da lo que esperas, te sostiene durante la espera. Provee paz, esperanza y propósito mientras pasa el tiempo. Entonces hagamos ahora, para ya casi terminar, un resumen esencial. La misericordia y la gracia. Misericordia es que Dios no te da lo que mereces, por ejemplo, un castigo, rechazo, muerte, pero te da gracia. Te da todo lo que tú no podrías producir: perdón, transformación, capacitación, vida eterna. La ecuación de la gracia es la siguiente: perdón, o sea, cubre tu pasado, más paciencia, respeta tu proceso, más fuerza, te presta capacidad, más transformación, va transformando tu carácter. Todo eso es igual a gracia en acción: perdón, paciencia, fuerza y transformación. Gracia en acción. La gracia no es una ayuda ocasional de Dios. Muy claro esto, por favor. Es el ambiente en el que vive el creyente y debe entender que está viviendo en eso. Gálatas 3:3 dice: ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? O sea, no empezamos por la gracia y luego continuamos por el esfuerzo. Empezamos, seguimos y terminamos en la gracia. La vida cristiana no es gracia para salvación, más esfuerzo humano para santificación. Repito, no es eso, no es gracia para salvación, más esfuerzo humano para santificación. Esto es lo que confunden muchos, y entonces cuando el pastor habla de santidad, dicen: pero yo no soy capaz de hacer eso que está predicando el pastor. No, tú no eres capaz, ni el pastor tampoco. Es Dios quien lo produce en ti. Por eso la vida cristiana es gracia sobre gracia, de principio a fin, a través de una dependencia constante. Filipenses 2:12 al 13 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Esta es la definición bíblica de gracia. Es lo que Dios produce para que tengamos deseo de hacer las cosas y fuerzas para hacerlas. La gracia no es solo el comienzo de tu historia con Dios. Es el capítulo 1, más cada capítulo intermedio, más el capítulo final. Todo es por gracia. Es la tinta con la que se escribe toda tu historia de redención. Mañana recibirás gracia nueva para mañana. Hoy vive con la gracia de hoy. Entonces, gracia sobre gracia, siempre. Hay una oración muy linda que yo quiero leer, pero quiero que la tomemos como si estuviéramos orando. Así que abran su corazón y oigan muy bien esto que va a decir este autor. Padre de toda gracia, confieso que muchas veces he vivido como si tu amor dependiera de mi desempeño. He corrido hacia ti cuando me va bien, pero me he escondido cuando fallo. Hoy recibo la verdad de que tu gracia es el fundamento constante de mi vida, no un premio ocasional. Gracias porque cuando fallo no me rechazas, sino me invitas a acercarme. Cuando no cambio rápido, sigues comprometido con mi proceso. Cuando me falta fuerza, prestas la tuya. Cuando no entiendo, iluminas retrospectivamente. Cuando oro, quita esto, Señor, a veces respondes:
te acompaño dentro de eso. Ayúdame entonces a vivir en el ambiente de tu gracia, no comenzando por gracia y continuando por esfuerzo, sino empezando, siguiendo y terminando sostenido por ella. Que esta comprensión me haga humilde porque todo es regalo, agradecido porque no lo merecía, generoso porque extiendo a otros lo que he recibido, y perseverante, o sea, confiando que terminarás lo que comenzaste. En el nombre de Jesús, la gracia encarnada. Amén y amén.